esa caminata, y ahí se les aparece ya Jesús resucitado, y sus ojos estaban velados, o sea, estaban velados, quiere decir que estaban en desvelo, no velados, no habían dormido, no habían logrado descansar, y entonces tan velados que estaban, sus ojos estaban velados, no podían distinguir que el que caminaba con ellos era el Cristo resucitado, y comenzaron a quejarse con él. Qué tremendo, Él dice, ¿a poco eres tú el único que no sabe, el único forastero que no sabe cómo sucedió esto, cómo Jesús el Nazareno, y empezaron ellos a darle una clase, y dijo que iba a resucitar al tercer día, y este es el tercer día, y no ha pasado nada, dice, y los enemigos preocupados porque los seguidores iban a correr a robarse el cuerpo, si no lo podían ni reconocer a él. Qué tremendo, ¿verdad? Que no nos pase a ti y a mí lo mismo, hermano, que le está pasando a muchas personas hoy en día, que no están tomando en serio la palabra de Dios, que no están tomando en serio, como aquellos en aquel tiempo que Él les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea triturado, sea molido, sea crucificado, pero le dijo, al tercer día, les dio una esperanza, por eso estoy hablando, la esperanza del tercer día, les dio una esperanza, pero al tercer día voy a resucitar. Y ellos vieron que pasó todo, pero se olvidaron de ese tercer día. Muchas personas hoy en día andan caminando, hermano, aún dentro de las iglesias, aún dicen que adoran a Dios, pero realmente, hermano, están traicionando al Maestro. No creen que Jesús dijo, voy a resucitar, y después dejó otra promesa. ¿Cuál es esa promesa que dejó? Que el ángel, cuando Él se fue, le tuvo que decir a los discípulos, les dijo, ¿qué hacen aquí? Vayan y prediquen el evangelio, porque este que se fue, ¿qué dijo? ¿Qué dijo, iglesia? No se lo saben, ¿qué dijo? El que se fue, así como lo viste en las nubes, ¿qué dijo? Así mismo. Lo tiene que saber, mi hermano, que pronto, dice, ¿verdad? Volverá. Y entonces, ¿qué está pasando con muchos hoy en día? Que en ese lapso entre el primer día y en el tercer día, que es el segundo día, vamos a decir, ese es el día que estamos viviendo nosotros ahora en cuanto a la venida de Cristo. Muchas personas andan viviendo la vida como que si ese día nunca va a llegar, mi hermano. Pero tú y yo tenemos que vivir una vida diferente, una vida creyendo, porque el enemigo está queriendo meter mentira, el enemigo trae engaño, trae difamación, pero tú y yo tenemos que estar conectados, joven, no se te olvide, porque las cosas van de mal en peor. Tú y yo tenemos que estar conectados, creyendo que hay una esperanza para ti y para mí, en ese tercer día que pronto vendrá, hermano. Pronto vendrá ese tercer día que dice que hasta los muertos lo van a sentir. Y los muertos en Cristo, mi hermano, en Cristo. O sea que tú veas ese tercer día en tu vida, o sea que tú mueras, pero lo que a ti te debe preocupar es morir en Cristo Jesús. Que no te agarre la muerte viviendo una vida desordenada, una vida de pecado, una vida de chismes, una vida de envidia, una vida de quejas, una vida de miseria, mi hermano, una vida más envuelta en los trabajos, más envuelta en las parrandas, en los bailes, porque estamos en el segundo día. O te agarra la muerte o te agarra la venida de Cristo. Y si tú no mueres en Cristo, cuando venga ese tercer día, mi hermano, sea que te agarre vivo, que te agarre muerto, que te agarre en Cristo Jesús de veras. Porque llegará ese día que amanecerá el alba, llegará cuando Cristo de verdad aparezca, así como se quedaron viendo y se fue entre las nubes del ángel, y dije, hey, despierten, comiencen a trabajar, porque Él que se fue así mismo volverá, mi hermano, y ahí es donde vendrá aquella promesa que Jesús dijo, yo voy a volver, esperen mi venida. Miren que, volviendo, ¿verdad?, a lo que estábamos hablando, que Jesús hablaba de un tercer día. Y esto volviendo al contexto, ¿verdad? Cuando andaba con los discípulos. En Lucas 9:22 dice, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes. Él está profetizando lo que aquí están haciendo los principales sacerdotes y los fariseos. Dice, los escribas, y ser muerto y resucitar, dice Lucas 9:22, al tercer día. Él les está dando una esperanza de que hay un tercer día, y en ese tercer día yo voy a hacer algo grande. Lucas 24:7 dice, vuelve a decir que debía ser entregado en manos de hombres pecadores. O sea, Jesús dijo, voy a ser entregado en manos de pecadores, hermano. ¿Cómo es posible de que Dios esté hablando aquí
y decir, yo Dios, que soy el santo, que soy el sublime, que no tengo culpa, que soy el creador del universo, voy a ser entregado en manos tuyas y manos mías. Porque no te creas que tus manitos son tan santas, hermano. Tú y yo no nos podemos creer que levantamos esta mano para señalar al prójimo y tus manos están manchadas con la sangre del Cordero de Dios. ¿Quiénes somos nosotros, hermano? ¿Quién nos ha puesto a nosotros por jueces para humillar y pisotear y demandar sentencias sobre nuestro prójimo? Si hay algo que tenemos que hacer conciencia hoy en día, que muchos están viviendo la vida de estos ancianos, de estos principales sacerdotes, de estos escribas, de estos fariseos, dentro de las iglesias que sirven más de piedra de tropiezo, mi hermano. Qué terrible está la situación hoy en día. Son homicidas porque aborrecen a su hermano. Para ellos no hay alumbramiento del tercer día, no lo habrá. Es necesario que hagamos conciencia, hermano. Es terrible las cosas que están pasando. Que si yo no hubiera conocido al Dios de los cristianos, hace tiempo que me hubiera regresado al catolicismo. Alaba la gloria de Dios si puede. Qué silencio, ¿verdad? Si yo no hubiera conocido al Dios de la palabra genuino de verdad, hace tiempo que me hubiera vuelto al catolicismo. Donde parece que la gente anda más contenta, sonriendo, cargando los ídolos, que los cristianos que profesan a tener al Cristo de la gloria y andan más amargados del mismísimo diablo. Y andan más llenos de rencor. Y andan más faltos de perdón. Y andan comiéndose a su prójimo. La iglesia dividida. No quieren compartir con nadie porque se creen tan santos. En el mismo lugar que un católico idólatra vas a terminar. No hay otro lugar, hermano. Esto es serio. Esto es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que enfocarnos de verdad en vivir un evangelio que de verdad promueva el amor al prójimo, la fidelidad a la palabra del Señor. Amén. Tú no debes fidelidad a ningún hombre, nosotros, tú y yo, le debemos fidelidad a la palabra del Señor, mi hermano. Y no nos podemos convertir en esa bola de ancianos hipócritas, y no estoy hablando de ancianos en cuanto a edades. Estoy hablando de aquellos que se creen, hermano, que andan en las nubes y que se les sale la santidad por los poros y vienen a ser peor que estos escribas y estos fariseos, peores homicidas que matan a su hermano. Tú y yo hoy en día tienes que reprender esta carne. Hoy en día, los que me están escuchando tienen que reprender esta carne y decir: líbrame, Dios, a tu misericordia ampárate mejor y humíllate, porque no verás la luz del alba del tercer día. No la verás. Esto es la palabra de Dios. No la verás. Dice que ha de ser entregado a los pecadores, dice, y ser crucificado. Él lo profetizó. Y al tercer día, dice, voy a resucitar. Estamos hablando de que Él está hablando de que venía un tercer día. Dice en Mateo 17, 22 al 23, estando con ellos en Galilea, con sus discípulos, ¿verdad? Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día, aleluya. En otras palabras, Él no se cansaba de enfatizar que me van a hacer pedazos, me van a triturar, pero les estoy dando una esperanza, que en el tercer día, dice, amén, yo voy a resucitar. El diablo no va a poder pararme a mí con matarme, porque la obra que Dios ha decidido, ha decretado en su soberanía que acontecerá, no la puede evitar el enemigo. Y dice que ellos se entristecieron en gran manera, porque les hablaba así. Obviamente, pues si tú llegas a amar a una persona, a tenerle ese cariño a esa persona y te dice: me van a matar así, 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 pero al tercer día voy a resucitar. Mira que ese número 3 está relacionado en la Biblia con cosas divinas, pero también está relacionado con momentos oscuros. ¿Sabes qué? Ayer todo el día salí con mi esposa por ahí. Quería que la llevara a tomarse una sopita de esas, y bueno, donde tú quieras, vamos. Pero todo el día no ando conectado con Dios. Fíjese que yo puedo estar hablando con usted, divirtiéndome, le estoy poniendo atención, excepto 2 que 3 veces que me he distraído. Pero es que estoy conectado con Dios, estoy clamando, estoy gimiendo en mi interior, porque yo quiero vivir este evangelio, hermano. Yo no quiero ser un hipócrita, quiero vivirlo. Y entonces todo el día, en la noche, y no
no sentía todavía el fluir, le decía: Dios, ¿qué tú tienes para la iglesia? ¿Qué tú tienes para mí? Porque nosotros somos instrumentos, somos el vaso para compartir con la iglesia. Y ahí meditando, clamando a Dios, pues vino a mí esta situación del tercer día. Y comienzo a estudiar la palabra. ¿Qué nos habla la palabra? Refiriéndonos a ese número tremendo, que yo no voy a cometer el error que cometen muchos, que dice que el número 3 significa, porque eso es darle una certidumbre de que yo estoy diciendo así es. No, lo que quiero decir es que este número se relaciona, que es muy distinto. ¿Ok? ¿Sí me entienden? Este número se relaciona con cosas divinas y con cosas de periodos oscuros. Y ahorita le explico. Ahora, entonces, por ejemplo, las cosas divinas que este número que aparecen, obviamente es la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 son los dones de la gracia, que habla 1 Tesalonicenses 5:23. La gracia es la fe y la esperanza. Mire qué tremendo. Fe, esperanza y amor. ¿Okay? En 1 Tesalonicenses 5:23 son 3 dones de la gracia, que dice decir que son fe, tienes que creer; esperanza, que tienes que estar con esa esperanza de que algo va a suceder. Los discípulos tenían que tener esa fe y esa esperanza de que si Él les dijo en el tercer día voy a resucitar, tenían que creerlo, hermano. Y amor, tú y yo tenemos que tener la fe de que Cristo viene. Amén. Tenemos que tener esa esperanza de que Cristo viene. Y sobre todas las cosas, el tercer pilar es el amor. El amor. Entonces, 3 son los que dan testimonio, dice, en el cielo y aquí en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, en 1 Juan 5:18. El mandamiento bautismal, obviamente, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El templo de Jerusalén se dividía en 3 partes: en los atrios, ¿cuál era la segunda vez que se la sabe? El lugar santo. El lugar santo. ¿Y el tercero? El lugar santo. El lugar santísimo, ¿ok? Así rapidito. 3, mire qué tremendo, dice que 3 veces los serafines, narrado en Isaías 6:3, y los seres vivientes del Apocalipsis 4:8, dice que 3 veces le dicen a Dios: santo, santo, santo. Qué tremendo, ¿no? Entonces, 3 son los atributos enormes de Dios. Tiene más, ¿ok? No está limitado a 3, pero estos 3 son de los más, de 3 pilares de Dios, que Él es omnisciente, Él es omnipresente y es omnipotente. Entonces habla de que en el tercer día, qué terrible, ¿no? En Génesis capítulo 1 del 10 al 11 se narra que en el tercer día, Dios dice que separó la tierra de las aguas, dice, ¿verdad? Y entonces al separar eso, dice que trajo la vegetación, trajo semilla, trajo plantas y trajo árboles frutales. ¿Qué trajo Dios en el tercer día de la creación? Trajo vida para que tú y yo podamos alimentarnos del agua, porque la separó, y también podamos comer de las frutas, de las plantas comestibles, mi hermano. Grandes cosas están relacionadas. Ahora, los momentos oscuros, porque yo quiero decirte que esos, desde la muerte de Cristo hasta el tercer día, fue un periodo oscuro, fue un periodo terrible. Es como desde el momento que Jesús se fue en las nubes hasta ahorita donde estamos nosotros viviendo. Considéralo como el segundo día. Un día de oscuridad, un día de momentos difíciles que van a venir sobre ti y sobre mí, hermano. Todo esto comenzó a Dios a ministrarme a mí, porque pues un domingo, día de resurrección, muchos construyen la tumba, muchos hacen tanto drama, pero esto no se trata de dramas, mi hermano. Esto se trata de verdad tener esa fe, tener esa esperanza, de creerle a Dios de que Él viene pronto y que hay una esperanza después de un tercer día. Y entonces en esos momentos oscuros, dice que 3 días caminó Abraham en su misión al monte Moriah para sacrificar a Isaac. 3 días caminó. Cuando Dios le dijo: toma a tu hijo, y mire qué terrible es eso, que te digan, que te demande Dios a ti una misión, y esa misión es que entrégame algo que tú amas con toda la fuerza de tu alma. Si yo estoy aquí llorando y quejándome porque mi hija está lejos y que la extraño,
Y ahí ando, Dios mío, ¿verdad? Estoy bien llorón. Me hace falta mi negres, ¿verdad? Entonces, imagínense que me pidan, entrégamela en sacrificio. Es un momento, si tú no crees que ese es un momento oscuro, doloroso para un corazón humano, hermano. Pregúntale a alguien que haya perdido un hijo, es doloroso, duele mucho. Hay momentos oscuros, hermano. Momentos difíciles en nuestra vida. Pero después de cada momento difícil siempre hay un tercer día. Porque aquí dice que al tercer día, dice Génesis 22:4, me encanta lo que dice. Porque mientras Abraham se empezó a mover aún en su momento de oscuridad, mientras Abraham agarró a su muchacho, cargó la leña y el hijo mismo llevaba las cosas que iban a ser necesarias para sacrificarlo a él. Y Abraham se creyó en Dios aún en un momento oscuro, aún cuando Dios le pidió algo difícil, hermano, y doloroso. Oye, muchas personas que Dios no les está pidiendo a sus hijos, Dios lo que les está pidiendo es que dejen su vida de pecado, hombre, que dejen esa borrachera, que dejen todas esas inmoralidades que andan la gente envuelta, que dejen tanta, como dicen por allá, voy a usar una palabra que no se debe usar de los altares, dice la homilética, pero que se dejen de tanta changuería. Espero que nadie se ofenda por esa palabra, hermano, pero es que algunas veces tenemos que ser sacudidos así. No te está pidiendo grandes cosas Dios a ti y a mí. Y no estoy regañando a la iglesia, hermano, porque también nos están adorando a Dios. No para la iglesia.